Hola, hola, mis queridos chismosos y chismosas del internet, bienvenidos una vez a su canal favorito de salseo y noticias del Spectrum culo. Yo soy y hoy prepurrense porque vamos a destapar una olla de grillos que lleva tiempo cociu copyright dándose a fuego lento. Lo adivinaron, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafoel. Pero no se preocupen, no vengo con las mismas teorías conspirativas que ya todos conocemos. Hoy vamos a desmenuzar un poco la información superíndice 3N, y vamos a hacerlo a partir de las supuestas revelaciones de una persona que, según el título, lo sabe todo, Melissa. Antes de que empiecen a prender las antorchas y a afilar los cuchillos, du copyright déjenme aclarar algo. Este vídeo, como siempre, se basa en información superíndice 3N disponible públicamente, rumores que han circulado y, por supuesto, un poquito de especulación superíndice 3N con fundamento. No tenemos acceso directo a la vida personal de Kerem y Hande, ni pretendemos tenerlo. Pero eso no significa que no podamos analizar lo que hay y sacar nuestras propias conclusiones, ¿verdad? Ahora bien, antes de que nos sumerjamos de lleno en el drama, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. No te perderú ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, teorías y análisis sobre tus celebridades favoritas. Además, me ayudarás un monto superíndice 3N a seguir trayu copyright, dote el mejor contenido de salseo en internet. Ya sabes, un botoncito no cuesta nada. Y ahora pongo monos serios. Q copyright N es Melissa y por Q copyright supuestamente lo sabe todo sobre Kerem y Hande. Pues, esta es la parte jugosa. Melissa no es un nombre que haya aparecido de la nada. Se ha mencionado en diversos foros y redes sociales como una persona cercana a alguno de los dos actores, incluso se ha especulado con la posibilidad de que sea una exempleada o una amiga cercana. Pero ojo aquí, no hay confirmación superíndice 3N oficial de nada. Lo que hay son capturas de pantalla de supuestos mensajes, comentarios en redes sociales y hasta audios filtrados donde alguien identificada como Melissa revela detalles sobre la relación superíndice 3N entre Kerem y Hande, tanto durante como después copyright de su romance público. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Según estas filtraciones, la relación superíndice 3N entre Kerem y Hande no era tan idílica como la pintaban las fotos de Instagram. Al parecer, hubo mucha presión superíndice 3N por parte de sus equipos de representación superíndice 3N para mantener la imagen de pareja perfecta, lo que generaba tensiones internas. Melissa afirma que ambos actores estaban muy enamorados al principio, pero que la fama y la constante vigilancia mediática terminaron por desgastar la relación superíndice 3N. Otra de las revelaciones que se ha dado que hablar es la supuesta razón superíndice 3N de la ruptura. Según Melissa, no hubo un solo detonante, sino una acumulación superíndice 3N de problemas. Desde diferencias en sus proyectos profesionales hasta desacuerdos sobre CEU superíndice 3 manejar su vida privada. Incluso se habla de celos y desconfianza, alimentados por los constantes rumores y especulaciones que circulaban en la prensa. Pero lo sorprendente de todo, según estas filtraciones, es que a pesar de la ruptura, Kerem y Hande siguen manteniendo una relación superíndice 3N cordial, aunque no romántica. Al parecer, ambos se tienen mucho respeto y cariño más menos y han intentado mantener una amistad a pesar de las circunstancias. Melissa incluso sugiere que podrá haber una reconciliación superíndice 3N en el futuro, aunque reconoce que es poco probable. Ahora bien, aquí es donde tenemos que ser cautelosos. Como dije al principio, todo esto se basa en rumores y filtraciones no confirmadas. Podrá ser que Melissa sea realmente alguien cercano a Kerem y Hande, pero también copyright N podrá ser alguien que inventando todo para llamar la atención superíndice 3N o incluso para dar más menosar la imagen de los actores. Lo que es cierto es que la historia de Kerem y Hande sigue generando mucho copyright entre sus fans. Su romance, aunque breve, fue intenso y apasionado, y muchos aún más menos han con verlos juntos de nuevo. Y la figura de Melissa, ya sea real o inventada, aún más menos ha dado un nuevo capítulo a esta historia. Ayu de los chismes y las especulaciones, creo que hay una lección superíndice 3N importante que podemos aprender de todo esto. La vida de las celebridades no es tan glamurosa y perfecta como la vemos en las redes sociales. Detrás de las sonrisas y las alfombras rojas, hay personas reales con problemas y emociones como todos nosotros.
Y a veces la presión superíndice 3n de la fama y la atención superíndice 3n medio, tica pueden ser demasiado para cualquier relación superíndice 3n. Asu que antes de juzgar o criticar a Kerem y Ande, recordemos que no sabemos todo lo que pasa detrás SDCU maras. Y que al final del día, todos merecemos respeto y privacidad. Y hablando de respeto y privacidad, creo que es importante destacar que independientemente de si la información superíndice 3n filtrada por Melissa es verídica o no, la difusión superíndice 3n de información superíndice 3n privada sin consentimiento es algo que no debemos normalizar. Todos tenemos derecho a proteger nuestra intimidad, y los famosos no son una excepción superíndice 3n. En resumen, hoy hemos analizado las supuestas revelaciones de una persona llamada Melissa sobre la relación superíndice 3n entre Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael. Hemos explorado los rumores de tensiones internas, presión superíndice 3n medio tica y una posible reconciliación superíndice 3n en el futuro. Pero sobre todo hemos recordado que la vida de las celebridades no es tan perfecta como parece y que todos merecemos respeto y privacidad. Y ahora llegamos al final de este vídeo lleno de chismes y especulaciones. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo al analizar esta historia. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y que compartan conmigo su pasión superíndice 3n por el salseo. ¿Qué copyright opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Melissa dice la verdad? ¿Creen que Kerem y Hande podrán volver a estar juntos? Du copyright denme sus comentarios aquí abajo y cu copyright denme sus teorías. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Asu me ayudaru a seguir creciendo y a traerles ese contenido de salseo y noticias del espectáculo. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Ok, pero antes de irnos de verdad vamos a calentar un poco los motores del chisme. Porque aunque hayamos destapado la olla express, todavía quedan ingredientes interesantes flotando por ahí. Y es que esta historia de Kerem y Hande con la intervención superíndice 3n de nuestra misteriosa Melissa, da para un doctorado en salseo avanzado. Profundicemos un poco en esos supuestos mensajes filtrados de Melissa. Se dice, se comenta, se rumorea, que en esos audios y textos, Melissa no solo habla de las presiones de sus representantes, sino también copyright de las inseguridades de ambos actores. Aparentemente Hande, a pesar de su belleza y talento innegables, lidiaba con la constante comparación superíndice 3n con otras actrices y modelos, y sentía que Kerem, con su personalidad arrolladora, a veces la eclipsaba. Por otro lado, Melissa insinúa que Kerem, aunque proyectaba una imagen de hombre seguro y confiado, también copyright tenua sus propias batallas internas, especialmente en lo que respecta a su carrera y a la percepción superíndice 3n que tenua el público de con diéresis copyright L. Acu el drama se pone bueno. Y no olvidemos el tema de los celos, el condimento estrella de cualquier culebro superíndice 3n que se precie. Según Melissa, las constantes noticias y rumores sobre supuestos romances de Kerem con otras actrices durante el rodaje de diferentes proyectos generaban mucha tensión superíndice 3n en la pareja. Y al parecer, Hande tampoco se quedaba atrás. Su creciente popularidad y los piropos que reciba por parte de otros actores, también copyright encendieron las alarmas de Kerem. Imaginemos las conversaciones acaloradas en la intimidad. Pero amor, solo somos amigos en el set de grabación superíndice 3n, y bajo contrato con la misma empresa, qué fuerte. Pero esperen, que aún hay Melissa también copyright sugiere que la diferencia de visiones sobre el futuro de su relación superíndice 3n fue un factor importante en la ruptura. Aparentemente Hande estaba enfocada en construir una relación superíndice 3n estable y a largo plazo, mientras que Kerem, en ese momento, estaba centrado en su carrera y en explorar nuevas oportunidades profesionales. Hay el eterno dilema del compromiso. Quiere decir, si esto realmente es verdad, porque no hay que olvidar que Melissa sigue siendo una fuente ANU superíndice 3 Nima. Ahora bien, analicemos un poco el tema de la supuesta amistad post-ruptura. ¿Será posible mantener una relación superíndice 3n cordial después copyright de haber compartido un romance tan intenso y medio tico?
Pues, según los expertos en relaciones, su es posible, pero requiere madurez, honestidad y mucho trabajo. El hecho de que Kerem y Ande se sigan respetando y apreciando, a pesar de la ruptura, habla muy bien de ellos como personas. Quizás con el tiempo puedan reconstruir una amistad su superíndice 3 lida, basada en el respeto y el cariño más menos o mutuo. O quizás la presión superíndice 3n de los fans y los medios de comunicación superíndice 3n lo hagan imposible. Solo el tiempo lo dirá. Y por supuesto, no podemos ignorar la posibilidad de una reconciliación superíndice 3n. Hay, el sueu más menos odorado de los fans de Almohadilla Anker. Melissa con su tono ambiguo alimenta la esperanza de una segunda oportunidad. Pero seamos realistas, las reconciliaciones en el mundo del espectáculo son tan comunes como las rupturas. Todo depende de si ambos actores están dispuestos a dejar atrás el pasado, a perdonar los errores y a trabajar juntos para construir un futuro en común. Y por supuesto de si las agendas de sus representantes lo permiten. Porque ya sabemos que el dinero lo mueve todo, hasta el corazón superíndice 3n. Pero ese ayu del drama y el salseo, creo que es importante recordar que Kerem y Ande son seres humanos con sentimientos y emociones. La fama y la fortuna no los hacen inmunes al dolor, la tristeza o la decepción superíndice 3n. Y a pesar de la imagen perfecta que proyectan en las redes sociales, también Copyright N tienen sus propias inseguridades y problemas personales. Asu que antes de juzgarlos o criticarlos, recordemos que no sabemos todo lo que pasa de True SDCU Maras. Y ahora hablemos un poco de Melissa. Q Copyright N es esta misteriosa figura que se atreve a revelar los secretos oscuros de Kerem y Ande. ¿Es una ex empleada despechada? ¿Una amiga traicionada? ¿O simplemente una persona que busca llamar la atención superíndice 3n? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero independientemente de su identidad y sus motivaciones, es importante recordar que la difusión superíndice 3n de información superíndice 3n privada sin consentimiento es algo que no debemos normalizar. Todos tenemos derecho a proteger nuestra intimidad, y los famosos no son una excepción superíndice 3n. Incluso si es una figura pública, su privacidad es crucial. Además, debemos ser conscientes de que la información superíndice 3n filtrada por Melissa podrá ser falsa o manipulada. No podemos confiar ciegamente en todo lo que leemos en Internet, especialmente cuando se trata de chismes y rumores. Asu que antes de creer cualquier cosa, es importante verificar la información superíndice 3n y contrastarla con otras fuentes. En resumen, la historia de Kerem y Ande es un culebro superíndice 3n digno de Hollywood. Un romance apasionado, una ruptura medio tica y una misteriosa informante llamada Melissa que lo sabe todo. Pero ese ayu del drama y el salseo, creo que podemos aprender una lección superíndice 3n importante sobre la vida de las celebridades y la importancia del respeto y la privacidad. Y también Copyright N sobre cómo la difusión de información puede afectar a las personas. Y ahora llegamos al final de este vídeo lleno de chismes, teorías y especulaciones. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y recuerden, no crean todo lo que leen en Internet. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Y no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Los quiero. Hasta la superíndice 3 Sima.